Empezamos recordando las actividades, las conferencias próximas que vamos a tener. Mañana mismo, sábado y domingo, se celebra la Feria No Solo Militaria y la Hermandad de la Vieja Guardia tiene un stand. El horario será mañana sábado de 10 de la mañana a 8 de la tarde, ininterrumpido, y el domingo será de 10 a 3 de la tarde. Es en el pabellón de cristal, como todos sabemos, de la Casa de Campo, y os animamos a todos a que vayáis a la feria y que, por supuesto, visitéis el stand de la Vieja Guardia, donde encontraréis a nuestros camaradas con diversos objetos, diversas cosas que os pueden venir muy bien, y, como siempre os digo, para colaborar con esta Santa Casa que nos acoge y nos permite el estar aquí todos los viernes, además de ser la casa de unión de los falangistas, ¿no? La casa de todos los falangistas. Así que recordar, mañana sábado y pasado domingo, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, está el stand de la Hermandad de la Vieja Guardia. Luego también recordaros, el próximo 12 de mayo, a las 8 de la tarde, viernes, la conferencia será La Guerra Civil Aérea a través de los cuadros del Museo del Aire. Es una conferencia bastante interesante que la va a impartir el profesor Juan Manuel Riesgo. Es un experto él fue director del Museo de Cuatro Vientos, ahí del Museo del Aire, y con esos cuadros los veremos, los plasmaremos en la pantalla. Él nos irá comentando, según pues las acciones bélicas aéreas, cómo se desarrolló la guerra civil en el aire. Es muy interesante porque estos cuadros ya no están donde tenían que estar. Pues todos sabemos por qué, por la famosa ley esta rara del que se cuela por todos los lados. Bueno, pues esos cuadros ya no están y los vamos a poder ver aquí, todo explicado perfectamente por este experto, por el profesor Juan Manuel Riesgo. Os animo a que vengáis, porque va a ser muy interesante la conferencia. Y nada más. Bueno. Hoy no se me olvida, porque tengo aquí al lado al camarada Jesús Muñoz. Claro que sí, todos los martes a las 6:30, la hora del café. Hay que oírlo, hay que verlo, hay que escucharlo. Si no lo podéis ver en directo, lo que digo siempre, a través de las aplicaciones nuestras, YouTube, Facebook, Twitter, la podéis ver grabada, pero siempre son interesantísimas. La hora del café, el programa de la Falange. Además, esta semana va a haber programa doble, que ahora luego lo explicará Jesús Muñoz, con nuestros camaradas italianos. Y bueno, vamos ahora a lo que nos atañe, que es la presentación, como todos sabéis, como todos saben, del libro titulado ETA, ni olvido ni perdón, que lo va a presentar nuestro camarada Martín Saedín Estrillas, que Martín es la persona que ha prologado este libro. Si el libro es interesante, el prólogo también lo es. Y yo me voy a callar porque tengo aquí a mi lado a Jesús Muñoz, que va a ser la persona que le va a presentar a Martín. Así que, Jesús, cuando quieras. Pues muchas gracias a todos, a los que estáis aquí presentes, a los que nos están siguiendo por redes sociales, en directo, y los que nos van a ver después. Empiezo por el final. Lo del próximo programa del café va a haber la edición normal de todos los martes, pero también vamos a grabar un especial con nuestros camaradas italianos de Radio Fenice, que ya anunciaremos qué día de la semana que viene se emite. Es decir, la próxima semana va a haber 2 programas de la hora del café, el normal de los martes de temas de actualidad y ese especial. La dinámica del acto de hoy pues va a ser, os voy a contar muy brevemente, luego seguro que en las preguntas que le hagamos a Martín va a salir más sobre el libro, pero voy a contar un poquillo sobre el libro. Luego voy a hacer una pequeña presentación del ponente de hoy, que aunque no necesita presentación, sí merece presentación. Y luego pues le haré una serie de preguntas y, dependiendo cómo vayamos de tiempo, pues Jesús con el látigo nos dirá si se pueden hacer unas cuantas preguntas por parte de vosotros, que seguro que serán incluso más interesantes que las que le vaya a plantear yo.
La razón principal de la que estoy hoy aquí es que ha mencionado Jesús que mañana empieza la jornada de Militaria y Álvaro Romero, que es el editor de Sierra Norte Digital, de SND Editores, también está ahora mismo en Militaria preparando el stand, y entonces me ha tocado a mí el hacer la presentación y echar una mano en lo que pueda hoy. Y yo encantado por varios motivos, evidentemente por el sitio donde estamos, por el libro en cuestión, por el ponente, que es el prologuista del libro, por la compañía de todos vosotros y por estar un viernes más en los Viernes Culturales de la Falange. Así que dentro de un mes, cuando ya sea alcalde de Madrid, pues tendré que reservarme los viernes para seguir viniendo aquí a presentar estos, cuando Jesús me deja y le venga bien. Iremos allí, lo haremos en Cibeles. Pero abajo. El libro. Es un libro magnífico. Algunos ya lo habréis visto porque es la segunda presentación que se hace en Madrid. Ahora hablaremos con Martín. Se han hecho varias presentaciones en distintos lugares de España. En la inmensa mayoría de ellas ha estado Martín, no en todas. En otras ha estado el autor, que es Jesús Longueira, y en otras han estado los dos. Jesús Longueira, el autor, es un antiguo, o sea, aunque es joven, pero ahora mismo ya no es Policía Nacional en efectivo. Su hermano sufrió un atentado de ETA, afortunadamente no falleció en el atentado, no fue asesinado, aunque era la intención de sus asesinos quitarlo en medio, como a tantos y tantos buenos españoles. Y luego también, pues él ha estado destinado en varios sitios, lo pone aquí en la solapa, entre ellos ha estado destinado en Vascongadas y Navarra, por ejemplo, ¿no? También ha estado en Barcelona, es decir, en lugares donde el tema del terrorismo pues se vive casi se ha vivido con una hazaña especial, y evidentemente el que ha ejercido de policía, guardia civil, militar y tal, pues también lo ha sufrido. Decía que es un libro magnífico porque por un lado es un libro de consulta, es una recopilación maravillosa de todos y cada uno de los asesinatos de ETA que constan en el Ministerio del Interior. Recalco lo de esto que constan porque quedan aquí retratados 853 asesinatos. Todos sabemos que fueron mucho más. Por ejemplo, no está los del Hotel Corona Aragón, aunque se sabe que fue un atentado terrorista, nunca se declaró como tal, aunque las víctimas sí han cobrado como víctimas del terrorismo. No está el atentado del Monte Oiz, no está otros atentados que bien la autoría no estaba muy clara, pero esos 853 asesinatos están aquí. Unos incluso tienen un capítulo aparte, o dentro de un capítulo, un apartado bastante interesante, y luego hay otros que por aquello de, también lo mencionaremos luego, por los años de plomo, es que se cometían casi 200 asesinatos al año, y entonces están más comprendidos en una franja de años, porque sería casi imposible contar la historia de las personas o cómo se produjo ese atentado de esos 853. Pero aún así está tratado con cierta, no quiero decir frialdad, porque frío no es ni muchísimo menos, pero aunque hay cierta subjetividad, que es lógica, intenta ser bastante objetivo, limitándose en algunos casos de dónde transcurre el asesinato, cómo, de algunos da más o menos detalles, y luego hay unos apartados especiales muy interesantes de gente que él titula Difíciles de matar, gente que sufrieron incluso varios atentados o varios intentos de atentados y han sobrevivido a todos, gente que se salvó en un atentado y luego fue asesinado en otro. Bueno, hay algunos que son de leerlos y dejar de leerlos, pues entre otras cosas para no salir a la calle y hacer lo que deberían haber hecho los españoles de esa época. Esto es el libro. Como decía, estoy haciendo un poco las veces también de hombre orquesta. El libro luego, por supuesto, se va a vender y lo va a firmar Martín Sayón Estrillas. El libro, que tiene un precio de unos 23 euros, el editor nos ha dejado aquí por 20 euros, es decir, 20 euros os podéis llevar un ejemplar, y al final lo va a firmar Martín. Le digo, sobre el libro ahora seguro que sale algún tema más. Jesús Longueira escribe bien, es decir, aparte de que ponga cierto sentimiento en algunos párrafos, en otros intenta aguantarse, pero la prosa es buena y te llega, y es de estos que estás leyendo y dices voy a leer unas páginas y al final casi te lo ventilas, ¿no? Decía que iba a hacer unas preguntas, pero antes pues tocaba, por supuesto, presentar al presentador de verdad de hoy, porque yo solamente estoy aquí pues para darle pie, ¿no? Decía antes que no necesita presentación, pero sí se la merece. Yo creo que casi todos le conocéis, tanto los que estáis aquí como los que lo estén viendo ahora mismo por otro lado.
Yo podría decir ahora mismo su currículum político, su currículum empresarial, su currículum cultural, proyectos en los que ha estado, proyectos de todo tipo, sociales, políticos, electorales, etcétera. Pero voy a hacer que hagamos un ejercicio que nos pasa a todos los días. Estoy seguro que hoy mismo, esta semana, la semana pasada, y yo no hablo solo por el tema de la profanación de José Antonio, cuando cualquiera de nosotros vemos el telediario, escuchamos un informativo, hay un momento que nos hierve la sangre y decimos, bueno, ¿yo qué me pide el cuerpo hacer? Pues algunos de nosotros tiramos de redes sociales para escribir, de un boli y un papel, también ponemos unas letras, queremos mostrar nuestra indignación. Bueno, pues Martín Sáenz Estrillas coge su boli y coge su papel y escribe, coge su móvil, coge su ordenador y lo que ha escrito lo extiende por redes sociales, en los perfiles en los que tiene. Si tiene algún prólogo de un libro en el cual opinar sobre ese tema en cuestión que le indigna, pues aprovecha y lo recupera si lo tiene por ahí a medias. Se brinda cuando le llaman a cualquier medio de comunicación para dar su opinión. Aparece hoy mismo, está en una tertulia magnífica en Decisión Radio. Se deja el tiempo de la familia, el tiempo del trabajo para dar la opinión sobre ese tema, pero aún así se le queda corto. Entonces, pues, como haríais vosotros, muchos de vosotros también, pues se baja a la calle. Si tiene un megáfono, coge el megáfono y hace una movilización. Si no tiene megáfono, pues se pone delante o detrás de una pancarta. Si ese acto es autorizado o no, dependiendo de lo que ocurra en él, si hay porrazos y si hay detenciones, Martín se lleva algún porrazo y Martín se lleva alguna detención. Cuando recupera el resuello de esos golpes o recupera la libertad, lo primero que hace es vuelve a coger su papel, su boli, su móvil, su ordenador, acude a los medios de comunicación para contar lo que ha ocurrido y no para echarse flores, sino para que quede constancia de que alguien ha hecho algo, para que quede constancia de que ese acto que a él le ha llevado a la movilización era digno de que se llevara a la movilización. Además, todo esto lo hace siempre pues con la disciplina de las organizaciones a las que pertenece y a sus jefes, pero si aún así en ese momento no hay que hacerlo bajo las siglas, sino pues él coge y se inventa una asociación y esa asociación la protagoniza, la encabeza. Esa asociación se encarga también de esa indignidad, de esa injusticia, llevarla adelante y hacerla pues que corra como la pólvora. Pues todo esto que os he dicho, sumarlo cuando es un tema relacionado con el libro de hoy, es decir, un tema relacionado con el terrorismo. Hace todo eso que os he comentado, pero además, si se tiene que enfrentar cara a cara con los asesinos, sean de su padre o sea de otros padres o de otros hijos o de otras mujeres, se enfrenta a ellos. Si tiene que viajar y comerse 400, 500 kilómetros para ir a la guarida donde toda esta gente tiene manga ancha, se coge su coche y se va para allá y les planta cara. Es, resumiendo ya, finalizando, ese militante ejemplar que lo da todo y que no pide nada. Bueno, miento, sí pide algo. Pide que se remuevan las conciencias, pide que no ser el único que lo hace, pide, y alguna vez lo dice en redes sociales y da caña, claro que da caña. Porque es que si hubiera 100 Martín Estrillas en España, las cosas no estarían como están, os lo puedo asegurar. Y todo esto no lo digo porque me lo hayan contado, sino porque yo llevo muchos años de militancia con él y reconozco que cuando me he puesto con él a hacer algo me lleva rastras y con la lengua fuera. O sea, yo que me considero una persona activa no puedo con esa marcha. Esos proyectos que decía antes, culturales, electorales, de cualquier tipo, aunque sea uno más, se los carga la chepa y al final nos empuja a todos en ellos. Y por eso yo quería hacer esta pequeña glosa de él, de Martín, el militante que lleva pues desde los 12 o 13 años militando. Así que ahora le voy a dejar para que él hable un poquito y haga las preguntas. Así que, Martín, viva la madre que te parió, que aunque no está hoy aquí, seguro que nos está viendo por redes sociales. Viva el padre que te engendró, que seguro que nos está viendo desde su lucero. Y ole tus cojones. Muchas gracias, Martín. Ahora a ver cómo intervengo yo.
No era yo consciente de esa situación. Quizás es verdad, no lo sé. Yo concibo la vida como un ejercicio de militancia, y la militancia es un acto permanente, no tiene horario, ¿no? Perdona que este maricón digo que no tiene horario. Yo creo que las cosas que yo siempre he pensado que cuando se habla del sacerdocio y se dice al sacerdote que tiene que llevar sotana, o cuando se habla de la uniformidad y se utiliza la uniformidad en determinados casos, la gente confunde la sotana o la uniformidad como un acto de rebeldía o de enseñárselo a otros. Yo creo que es un acto interno, es un acto de recordatorio personal, de que todo el mundo sepa que ahí debajo hay un sacerdote y que está obligado, que debajo de un uniforme hay un tipo que está obligado, que debajo de un militante hay un tipo que está obligado todo el día, que no se puede ser militante a tiempo parcial, ni fijo discontinuo, ni nada de eso, que en tu trabajo, en tu colegio, en las elecciones, escribiendo un libro, tocando la pandereta, has de comportarte como se comporta alguien que vive, que siente y que lleva su militancia pues como un elemento más de la sotana, ¿no? Yo no era consciente, o sea, la verdad es que cuando Jesús acaba de hacer ese recordatorio, me reconozco en muchas de esas cosas, pero no era consciente de que sumadas puedan dar un perfil que me llegue a emocionar. No era intencionado. Simplemente, bueno, hay cosas que hacer, siempre hay cosas que hacer. Tenemos mucho recorrido todavía y muchas cosas sin hacer, y yo creo que hay que hacerlas, ¿no? Escribir un libro, escribir un prólogo, escribir un tuit, o salir a la calle, o presentarte en unas elecciones. Yo no voy a ser alcalde esta vez de San Sebastián, que era por donde nos presentábamos, porque desgraciadamente nos han tumbado la lista, pero igual que la de Bilbao, igual que la de Vitoria. Con un poco de suerte parece que puedo ser parlamentario madrileño en el 19 o el 20 cuando haremos las elecciones autonómicas. Bien, es verdad que nos importa un carajo y que lo que hacemos lo hacemos precisamente por ganar un espacio, por ganar tiempo, por ganar atención, por disfrutar de lo que podamos y por dar mucho la tabarra. Lo de San Sebastián era dar la tabarra. Y la militancia es dar la tabarra. La militancia, la escritura, los libros, que son cosas que tenemos que hacer cada día, restando, es verdad, a los tiempos de tu familia, de tu negocio, de aquello de lo que vives, pero es que no queda más remedio. La mejor forma, yo siempre lo he dicho, es hacerlo a la vez, ¿no? Ojalá y pudiéramos hacer cosas que sirvieran para todos los ámbitos. Yo envidio al editor, a Álvaro Romero, porque de alguna manera ha conseguido que su trabajo, su vida y su proyección política estén en el mismo paquete. Y bueno, yo hago lo que puedo, y este prólogo es uno de esos casos. Sí. Pues vamos allá con las preguntas. La primera es obligada, sobre el libro. Todo el mundo hace una pregunta de este tipo, pero más en este tipo de libros. Yo soy de los que piensa que un libro sobre ETA, aunque fueran solamente las pastas y el contenido fueran hojas en blanco, siempre es necesario que estén en las librerías, que estén en los distribuidores, para que este tema no quede olvidado. Mucho más si un libro se llama ETA, ni olvido ni perdón. Martín, es necesario, e incluso me atrevo a decir que ahora, luego las siguientes preguntas van a ir cómo está la situación ahora con el mundo del terrorismo, yo creo que es más necesario que nunca este tipo de libros, ¿verdad? Sin duda. En un momento en el que vivimos hablando
memoria histórica y memoria democrática continuamente, y en el que esos conceptos consisten en desenterrar muchos muertos de hace un siglo, convertir a las víctimas en victimarios y viceversa, escribirla de tal manera que unos se convierten en asesinos y los otros en héroes de 100 años atrás, al mismo tiempo que se tapan lo que ocurría hace 12 años. Yo creo que merece directamente esa reflexión, ¿no? Es decir, si estamos abriendo fosas de hace 100 años, quizá habría que empezar por ver cómo se cerraron las de hace 12, que algunas de las cuales pues no se han cerrado todavía. Más de 300, casi 400 casos están pendientes de saber quiénes fueron sus asesinos. Nos encontramos con que el gobierno actual, consecuencia de los gobiernos anteriores, no tengo especial animadversión al gobierno socialista respecto de los gobiernos populares que hemos tenido anteriores, porque eso ha sido una cadena que han ligadas unos a otros sin ninguna solución de continuidad. El gobierno actual, digo, tiene a su bien, cada uno supera al anterior en alguna barbaridad, y este tiene la idea de que la memoria democrática y los periodos en los que acaban cada una de las etapas los decide Bildu, que ha decidido, por ejemplo, que el franquismo, en la norma que está publicada, el franquismo acabó en el año 83. Lo ha dicho Bildu, lo ha aceptado el gobierno y ya está. No importa que haga 8 años que se haya muerto Franco, o 25 que el poder franquista estuviera en manos de los tecnócratas. Lo ha dicho Bildu, ya está. Entonces, si Bildu, que son los herederos inmediatos de los asesinos, son los que escriben la historia, obviamente es un momento magnífico para escribir en un libro, como ha hecho Jesús Longueira, un prólogo o lo que sea, un posit que nos recuerde a todos que hace solo 13 años en España ser español, ninguna otra cosa que esa, ser español podía costarte la vida. Otra pregunta que sabemos toda la respuesta, pero no por ello hay que dejar de darla cada vez que nos mienten. Una de las cosas que hace este sistema es mentirnos todos los días, y hay veces que pensamos que somos pesados por contradecirles, ¿no?, en esas mentiras. No, aunque nosotros lo digamos 1000 veces, ellos tienen un altavoz mucho más grande, miles de altavoces mucho más grandes. Esa mentira es la de que ETA está derrotada. Y nos lo dicen además con apellidos. A ETA la ha derrotado la España democrática, la España constitucional, la España la ha derrotado la unidad de los demócratas. Martín, ¿ETA ha sido derrotada o la que está derrotada es España? Es más, España, si es la que ha sido derrotada, ¿no lo habrá sido por culpa de esa democracia, por esa constitución y por esa falsa unidad de los demócratas? España está postrada, directamente postrada ante lo que significó ETA, lo que significa en la actualidad ETA y lo que significan sus herederos, ¿no? Una cosa es que nos convenga como sociedad que prefiramos dar por terminado en lo que ellos llamaban el conflicto, y que nos sea más cómodo salir a la calle sin el temor de tener que mirar debajo de un coche o debajo del coche o mirar en los portales. Y otra cosa es que este país nuestro haya derrotado a ETA. ETA tenía unos objetivos, esos objetivos se van cumpliendo uno detrás de otro, continua y constantemente, y lo que utilizaban eran herramientas. Como salvajes que eran, las herramientas iniciales eran la muerte, la extorsión, el secuestro, el tiro en la nuca, la bomba, eran eficaces para ellos. Cuando la eficacia de eso cambió, pues les ha sido mucho más eficaz sentarse en el Parlamento y negociar con el presidente del gobierno y gobernar desde esa posición, para que luego algunos nos recuerden que no pueden hacer nada en política porque tienen solo 52 diputados, pongo por ejemplo. Resulta que con 4 o 5 puedes gobernar España, puedes cambiar la legislación, puedes definir el final de un periodo histórico, puedes hacer un montón de cosas. A mí siempre me sorprende, pero por lo visto hay formaciones políticas y con más no tienen esa capacidad. Y lo cierto es eso, que ETA no mata porque no le es útil. ETA no mata porque los objetivos que se marcó, aquellos de la famosa alternativa CAS, aquellos de la reagrupación de presos, de la puerta de libertad posterior, aquellos reconocimientos públicos, aquellos festejos que vemos cada día en los pueblos donde regresan
estos miserables, aquellas nomenclaturas o aquellas leyes que hacen incluso que se borren determinados juicios y se les considere víctimas del franquismo, se hace mejor sin tiros. Y por lo tanto, pues lo hacen de esa manera. Que a nadie le quepa ninguna duda de que si eso no fuera eficaz mañana, volverían a cambiar el modelo, volverían a armarse, es más, nunca se desarmaron, y volverían a intentar dar tiros. Que lo consiguieran o no sería una cuestión de infraestructura y de nuevas generaciones, pero voluntariedad seguro que no les hubiera, que no les faltaría. Es España la que hocicó, la que se hincó de rodillas y la que desgraciadamente prefirió mirar para otro lado diciendo, bueno, ya que no matan estamos muy bien. Aquellas frases que hemos oído tantas veces de me podía haber tocado a mí, menos mal que no he sido yo, acompañadas de otras todavía más terribles como algo habrá hecho, por ejemplo, son un símbolo claro de lo que esta sociedad ha hecho respecto al terrorismo, respecto de ETA y respecto de sí misma. Porque pensar que el terrorismo importaba o dejaba de importar en función de que me hubiera pasado a mí o solo le hubiera pasado al de enfrente, ya denotaba una salud muy defectuosa como pueblo y como país, como nación, ¿no? Que solo te importara lo que pasaba a tu alrededor, que es razonable, tu familia, tus hijos, tu trabajo, es razonable desde el punto de vista familiar y personal, pero no es razonable como pueblo, no es razonable como nación, no es razonable como colectivo. Y desgraciadamente eso ha ocurrido, sigue ocurriendo, y hoy la gente está tranquila y da por terminado el proceso simplemente porque no se tiene que desayunar en un periódico, cuando existían los periódicos, diciendo que han matado a alguien o que han reventado un coche. Con eso se dan por satisfechos y dan por cerrado el supuesto conflicto. Sin embargo, no dan por cerrados algunos otros conflictos, como digo, en los que hemos vivido recientemente, como desenterraban a nuestro jefe, entre gritos y barbaridades en los que por lo visto era un clamor popular de esos mismos que tenían que mover al representante del fascio más exultante, ¿no? Esta es una pregunta doble. Primero te voy a preguntar si crees que es posible un futurible que voy a plantear, y la segunda pregunta es si esto lo solucionaría, como otras tantas cosas, un nuevo gobierno del sistema, por supuesto. Entonces, ya sé que tu segunda pregunta va a ser que no, incluso aunque no sepas cuál es la primera, pero es porque esta película ya la hemos visto y sabemos que ese gobierno futurible, el de gestoría Feijóo y el señor de sin vida laboral, pues no creo que solucionaran nada, ¿no? La pregunta sería, además te la hice hace ahora, la primera presentación se hizo el 9 de febrero, además el día del estudiante caído de Matías Montero, y todavía no había sucedido la profanación de José Antonio, pero recuerdo que te pregunté algo así, a ti y a Jesús, a los dos, si, igual que con estas leyes memorialistas que les llaman, han manipulado la historia de manera que un bando, el bando nacional, es el bando de los malos ahora, se les puede insultar, se les puede retirar calles, placas, estatuas, todo tipo de recordatorios. Entonces no habían profanado la tumba de José Antonio. Se pueden profanar las tumbas de los que ellos mismos, es decir, los primos hermanos de la ETA, pero de hace 87 años, que fue cuando asesinaron a José Antonio. Pues puede profanar todo esto. Lo que te preguntaba ese día, y te lo vuelvo a preguntar hoy, ¿es posible que con estas nuevas leyes de memoria democrática, la que ha sucedido a la ley de memoria histórica o a la que venga después, que sin duda en esto no se van a terminar, las víctimas del terrorismo también se queden sin las pocas placas que tienen, sin las pocas estatuas, sin los pocos reconocimientos, se les considere los malos de la película, se prohíban homenajes, como se prohíben homenajes a los del bando nacional, o incluso se profanen sus tumbas? ¿Es posible? Bueno, está pasando, de hecho está pasando. No hace mucho estuvimos presentando este mismo libro en San Sebastián. Tuvimos que acudir por distintas razones, nos negaron los lugares, todo eso que no pasa, todas esas cosas que no ocurren, todo eso que ya no existe, ese conflicto en el que los policías tienen que ir vestidos con los verdugos, con los pasamontañas para no ser reconocidos, que se montan
circos de mucho cuidado, fuimos al monumento a hacer una ofrenda floral al monumento a las víctimas del terrorismo de San Sebastián. El monumento a las víctimas del terrorismo de San Sebastián, para empezar, es un monumento global. Es un monumento en el que se homenajea a todas las víctimas del terrorismo. Y ustedes se preguntarán, ¿se referirán a los Grapo? ¿Se referirán a los FRAP? ¿Se referirán a Leve Payac? ¿Se referirán a Terra Iura? ¿Se referirán al Ejército Gallego do Povo Galego Ceibe? Que son todas las organizaciones terroristas marxistas que han estado en España, en Galicia, en Canarias, en Cataluña, en Castilla ha habido organizaciones terroristas. Pues no se refieren a esas, se refieren a los GAL, se refieren al Batallón Vasco Español, se refieren a la policía que de vez en cuando se llevaba por delante algo miserable, se refieren a igualar a víctimas y verdugos en un mismo monumento, tristemente. Pero es que en esa misma ciudad, por iniciativa de un municipio que se permitió el lujo de hacer una nota oficial, una nota firmada por todos y cada uno de los concejales en activo de esa ciudad, encabezada por los 9 de PNV y seguida por los del PSOE, que eran 5, y seguidos por los de las múltiples formaciones bilduetarras, con la única excepción de la abstención del Partido Popular, una abstención por supuesto de esas suaves en las que tiene que ir acompañada con alguna frase miserable, como fue acompañada alguna frase miserable, como por ejemplo que no vamos a ir a esa ofrenda floral, que no pintamos nada allí. Decía que ese ayuntamiento se permitió el lujo de hacer una nota oficial de repudio, de rechazo de nuestra presencia en el monumento a las víctimas del terrorismo. Y nos acusaba además de romper el proceso de paz y de poner en riesgo los derechos y libertades alcanzados por el pueblo vasco. Eso no lo dice un tarao en el diario público, que también lo dice, por supuesto, es quien lo empezó. No lo dice un tarao de los que salen en el Congreso de los Diputados, no sé, un rufián, o una Ione Belarra, o tal, no. Lo dice toda una corporación municipal en el ejercicio de su representatividad, de supuestamente toda la ciudad. Esa misma ciudad eligió o decidió poner una serie de placas en todos y cada uno de los lugares donde se habían producido atentados terroristas por orden, placas en el suelo, una especie de baldosines que se iban a poner. Claro, se encontraron con el problema de que la primera que había que poner pues era un fascista, lo que había que poner, porque era uno de los antiguos alcaldes de la etapa anterior del franquismo, y con una cierta militancia como mínimo del movimiento. Era el primero y había que poner esas placas. Esas placas han sido profanadas, violadas, pintadas, levantadas hasta 3 veces de sus lugares de origen. En la actualidad no sé ni dónde están, porque supongo que de todo te aburres, ¿no? En la tercera o la cuarta vez ya no puedes seguir levantando las baldosas. Miguel Ángel Blanco, que no es alguien al que a mí me guste citar porque se ha convertido en un icono sin serlo, pero que es una víctima del terrorismo, una más de las víctimas del terrorismo de las que nos solemos hacer eco. Miguel Ángel Blanco no reposa en Vascongadas, de donde es, reposa fuera de su tierra, porque cada vez que se abría un féretro o una tumba para poner sus restos dentro, eran profanados. Así que sí, claro que sí, nos vamos a encontrar permanentemente la violación perpetua de los restos y de los ejemplos y de los recordatorios que son, al fin y al cabo, todos y cada uno de los asesinados por ETA y por todas sus bandas marxistas alrededor de ellas. Porque tú mencionabas que en el libro solo se han recogido 800 y pico casos, que son los que el Estado ha recogido como víctimas de ETA. Y mencionabas, por ejemplo, el Corona de Aragón. El Corona de Aragón tiene un reconocimiento de víctima, es verdad, los tienen y han cobrado, como decía Jesús, han cobrado las indemnizaciones. Lo que no se le ha adjudicado es la autoría de ETA, de manera que no puede estar en ese libro. Y como no pueden estar en ese libro todas las organizaciones que yo he mencionado, organizaciones que tienen el mismo carácter marxista y el mismo carácter criminal. Es verdad que su objetivo no era la independencia de un trozo de España, pero sí era romper el modelo, si era subvertir la historia, si era subvertir la realidad, si era subvertir
eso de los buenos y los malos, ¿no? Convertir a unos y a otros en buenos y malos en función de los criterios de cada cual. Sí, las víctimas de todo ese periodo y de todo lo que no les guste, independientemente de que gobierne el Partido Socialista o el Partido Popular o cualquiera de sus mediocres de alrededor, que al fin y al cabo son continuismo de las mismas políticas, terminarán haciendo eso porque a eso lo considerarán cerrar heridas. Porque estos cierran heridas cuando desentierran nuestros cadáveres y cuando ocultan nuestros cadáveres en algún rincón. Entonces ya han considerado que han cerrado las heridas, mientras exaltan a sus miserables y les construyen monumentos como el de Indalecio Prieto, o como estos monumentos en los que las víctimas son, por lo visto, todas iguales. Perdón, has contestado las dos en una, porque ya has dicho que venga quien venga, sí, dentro de este sistema poco cambiará, quizá de cara a la galería. Has mencionado lo ocurrido en San Sebastián. Para el que no esté muy al corriente de lo que ocurrió, perdona que el anuncio, me acuerdo un día Gustavo Morales dijo aquí que los falangistas hemos inventado las conferencias con anuncios. Yo voy a anunciar que veáis el programa de la hora del café 321, en el que Martín narra todo lo que había ocurrido unos días antes en esta presentación del libro, que se ha hecho en varias ciudades españolas, y una de ellas era la de San Sebastián, que luego a la vez también se hizo ese mismo día en Guecho, y él cuenta ahí que se iba a celebrar en un sitio, por las amenazas no se celebra. Y la pregunta va relacionada con lo que ocurrió allí. Ya has hablado de esas amenazas que vienen primero por esos periodistas que primero apuntan para que ETA asesine, lo han hecho durante mucho tiempo. Pero la pregunta es, ya no hablo del militante falangista, el militante patriota, que además tiene la obligación cuando va a esas zonas de España a reivindicar la españolidad de esas tierras, sino hablo de, tú siempre dices que eres tan víctima del terrorismo como podemos ser cualquiera de nosotros, aunque a ti te haya salpicado más de cerca, ¿no? Porque ETA ha asesinado españoles para asesinar a España, ¿no? Pero el que va allí a un acto para homenajear a las víctimas, para ver un libro que se llama Ni olvido ni perdón, en un periodo en el que en principio hay paz y ya no hace falta que se proteja a la gente, y llega a una ciudad como San Sebastián y se encuentra que es el malo de la película, que hay gentuza en las calles adyacentes que si pudieran, bueno, y si tuvieran huevos, se acercarían a partirle la cara a Martín Estrillas y arrojan objetos, insultan, le llaman asesino a él, van con sus pancartas, tiene que intervenir la policía autonómica de allí. Cuando te encuentres intentando separar, repito, Martín Estrillas militante del simplemente Martín Estrillas que iba allí para un tema relacionado con ETA y que es víctima, qué asco de sociedad, ¿verdad, Martín? Sí, lo que pasa es que todos sabéis que esto no es nuevo, ¿no? Que llevamos haciéndolo desde hace muchas décadas, que elegimos hace muchas décadas distintas campañas que se llamaron así, Reconquistemos España, que consistían en ir cada fin de semana a algún lugar donde gobernara coaliciones o representaciones o listas vinculadas al mundo etarra, y les llamábamos nuestras listas con nuestros nombres, con nuestros DNIs, a partidos supuestamente españoles para que completaran sus listas, porque a la gente se le ha olvidado, por eso es un ejercicio importante de memoria, se le ha olvidado que el PSOE y el Partido Popular, que entonces no existían otros colores, pistachos ni naranja ni cosas de este estilo, el Partido Popular y el PSOE no podían terminar sus listas electorales porque en lugares como Rentería, por ejemplo, el candidato a Rentería, el número uno en la lista de Rentería del Partido Popular, fue asesinado 3 veces. No la misma persona, no, 3 veces el candidato que sustituía al anterior. Y esto pasaba continuamente, pasaba en todos los lugares. Entonces nosotros decidimos en aquellos años, y lo hemos hecho siempre, decidimos que si hay un lugar al que ir en España con mayor profusión, es aquellos en los que se cuestiona precisamente la españolidad, es aquellos en los que, a pesar de que algunos consideren que es una provocación, si enarbolar el nombre de España en un lugar de España que es cuestionada, eso es una provocación,
bendita sea la provocación, naturalmente que sí, íbamos a hacer esas provocaciones. Esas provocaciones, insisto, consistían en entregar una lista con nuestros nombres, nuestros DNIs y nuestros apellidos para que el Partido Socialista y el Partido Popular pudieran presentar sus elecciones frente al terrorismo militante de las organizaciones de alrededor. Y cada fin de semana recibíamos el empuje, la violencia, el ataque de esas mismas organizaciones abertzales, o mejor dicho, terroristas. Abertzal es una palabra que se ha apropiado y que significa patriota, y estos tienen de patriotas lo que yo de sacerdote diocesano. De manera que sí, que nosotros íbamos a enfrentarnos con ellos en algunos lugares. Yo recuerdo Bilbao como Beirut, pero como Beirut, o sea, caían unos cascotes, caían unos tubos con fuego, caían unos cócteles Molotov, caían unas cosas por todos los lados que eran verdaderamente espeluznantes, protegidos o respaldados o interviniendo efectivamente la Ertzaina y las fuerzas policiales de aquel momento, porque ya entonces tenían que llevar la cara cubierta, ya entonces iban cubiertos con cascos, ya entonces llevaban los sistemas antidisturbios, como hoy, como en 2023, como el mes pasado en San Sebastián. No nos sorprende, o sea, duele, no sorprende, en absoluto sorprende, pero sobre todo tiene una característica: un solo donostiarra que se acerque aquel día, un solo bilbaíno, un solo vitoriano que se acerque a la ofrenda, que te ofrezca su apoyo, su amistad, su camaradería o su simple reconocimiento, escondido detrás de un portal, que viene a que le firmes un libro y te pide por favor que si se lo puedes firmar en el interior de la puerta del hotel porque no le pueden ver. Hasta en esos casos solo eso ya merece la pena, solo eso merece la pena, ¿no? Entre otras cosas porque ellos viven allá en soledad, para nosotros es fácil, o relativamente fácil cuando vamos, porque vamos a volver a casa y vamos a vivir en un entorno donde las cosas son relativamente sencillas. Madrid no era precisamente de los sitios más sencillos, pero era más sencillo que vivir en el lugar donde vivió Jesús Longueira y su hermano, Jesús que decidió voluntariamente a los 21 años pedir Inchaurrondo en un momento determinado porque quería estar en primera línea con el fenómeno terrorista, ¿no? Ofende, pero no sorprende. Y como digo, contra esa ofensa, contra esa no sorpresa, aparece el factor de ese otro que se acerca, que cree que se juega la vida y quizás se la juega solo por el hecho de venir a estrecharte la mano. Y solo ese elemento ya merece la pena toda la campaña. Y la última pregunta por mi parte. Ya has mencionado al principio que es necesario estos libros, más que necesario, es imprescindible, incluso en esta época de mentira histórica, de mentira democrática, aún más. Pero aún así, igual que antes hablaba la gente, hablaba de ese mantra de que ETA está derrotada, hay gente que dice que hay que cerrar heridas y demás. Yo creo que se habla bastante poco de algo que ya ha salido en esta conversación, y es esa época de los años de plomo que se llamaban. Comentaba ahora Martín, en Madrid la ciudad de España donde ETA asesinaba más gente. Estoy hablando de ciudad, no de provincia, porque provincia creo que es Guipúzcoa, pero ciudad, Madrid es la ciudad de España donde más, también porque ha habido asesinatos de muchas personas, en algunos de ellos. Pero decía que es necesario recordar, yo creo, y ahora me gustaría que lo dijeras tú, recordar esos años en los que se asesinaba a unas 200 personas al año, donde la prensa los ocultaba. Yo recuerdo un asesinato de 3 jefes en el mismo día y que solo lo sacó en la portada del Alcázar. Los demás venían en las páginas interiores, donde te decía si iba a hacer buen tiempo o malo el día siguiente. Esa época de los entierros prohibidos y de madrugada, de los funerales prohibidos por curas simpatizantes de ETA, esa época de féretros vacíos para hacer el paripé institucional de que se enterraba a alguien, esa época de la que los patriotas que ya militábamos en organizaciones y nos manifestábamos donde podíamos, éramos también los malos de la película.
esa época en la que las instituciones hacían leyes de amnistías en las cuales dejaban en la calle asesinos que luego volvían a asesinar, y se cuidaba muy mucho de que salieran en libertad los que para ellos no merecían esa ley de amnistía. Y podría estar enumerando cosas que ocurrían en esos finales de los años 70, principio de los 80, sin parar. Martín, es necesario, yo sé que en este libro están recogidos, porque están cronológicamente todos y cada uno de los asesinatos, pero es necesario casi hacer de vez en cuando un capítulo aparte para recordar a los más jóvenes, a los desmemoriados, a los que no se acuerdan porque no se lo dicen los medios de comunicación. ¿Es necesario hacer un capítulo aparte de esa época? Claro, es que Jesús Longueira lo dice en el libro, ¿no? Ya ha habido un libro anterior, Vidas Rotas se llamaba, que venía a ser un inventario del crimen en España, del crimen terrorista. Un inventario un poco, digamos, académico, ¿no? Explico lo que está pasando, cuento quiénes son y tal. Jesús Longueira plantea otra cosa. Jesús Longueira plantea un libro vivo, un libro en el que las personas cobren identidad, en el que dejen de ser números para ser personas concretas, familias concretas, individuos concretos que sufrieron y tuvieron una serie de vidas que fueron truncadas por el terrorismo. Y propone que ese libro sea escrito por todos nosotros, porque es un libro al que había que dedicarle diversos capítulos, ¿no? Capítulos memorialísticos, si quieres, capítulos en los que no ha quedado todo aclarado, o capítulos en los que en determinados años el terror era verdaderamente salvaje. Siempre lo fue, pero en algunos años era extraordinariamente salvaje. Jesús no hace nada, Longueira no hace nada, muy poco de opinión, simplemente recoge datos, recoge hechos, pero recoge también, como digo, esas anécdotas, y recoge esos perfiles humanos de gente que al final, cuando nosotros hacemos un recordatorio, pensamos siempre, por eso decía antes que no es que me tenga especial predilección, pero cuando hablamos de víctimas del terrorismo nos salen, si están vivas, Irene Villa, y si están muertos, Miguel Ángel Blanco, y pocos más. Si hemos tenido suerte de conocer a alguno, o hemos tenido una relación más directa, a lo mejor nos sale también el de esa persona directa. Pero no sabemos quién es Francisco Casillas, el teniente coronel Besteiro, ni Capitán Blanco, ni un montón de gente que toda esa juventud a la que tú estabas mencionando y otras etapas han preferido borrarlo, han preferido taparlo, y que se producían a la vez, que se producían durante un periodo de tiempo muy corto, y que lejos de ser el del conflicto civil al que se le refieren ahora, en donde desentierran tumbas, ocurría hace apenas unas décadas. Empezaba hace apenas unas décadas y seguía hace apenas una década, 13 años. Ahí seguía vigente, ¿no? Yo siempre mantengo dos cosas. La primera es, lo has mencionado tú antes, las víctimas del terrorismo en España somos todos, porque esa era la condición necesaria para ser asesinado, ser español. En el peor de los casos, estar en España en el peor de los momentos, como le pasó a un americano en la plaza de Santo Domingo. Pero la condición sine qua non era ser español. Claro que hubo víctimas elegidas especialmente por su perfil. Claro que las hubo, y probablemente mi padre fue una de ellas. Pero la condición fundamental era que eran españoles. Si quieres, a mí me picaron el ticket 2 veces, ¿no? Una por español y otra por ser hijo. Pero no me convierte en mayor víctima que los demás. Y por eso es una necesidad colectiva, una necesidad de recuerdo colectivo y de memoria colectiva que no puede quedar en las manos de los que nos consideráis o nos consideramos víctimas directas. Yo siempre digo que el perdón es una cosa que decide cada cual, que cada uno lo otorga si le parece oportuno. Que en mi caso yo no lo he otorgado, y no lo he otorgado por 2 razones. Primero, porque no me corresponde a mí. Quien tendría que dar el perdón está muerto, no lo puede dar. Segundo, porque para otorgar un perdón te lo tienen que pedir. Y no solo te lo tienen que pedir, se tienen que dar muchas circunstancias. El propósito de enmienda, se tiene que dar el acto de contrición, se tiene que dar el cumplir la penitencia,
Y ninguna de esas cosas se da en los casos del perdón, pero en los casos de ETA. Pero aún así, yo puedo considerar que alguien decida individualmente conceder o no el perdón. Lo que es inconcebible a una sociedad, cualquiera, sana, de cualquier tipo, es que otorgue además el olvido. Porque el olvido es colectivo, el olvido es como sociedad, el olvido nos pertenece a todos y tratar de olvidar no es otra cosa que cerrar en falso unas heridas precisamente porque nos resultan incómodas. Y nos resultan incómodas muchas veces por el mero hecho de estar ahí y otras porque quizá no estuvimos a la altura. Quizá en el momento en que este pueblo debió rebelarse, quizá en el momento en que este pueblo debió levantarse, quizá en el momento en que este pueblo debió de decidir que lo que hacía posible el fenómeno de ETA, y que no era otra cosa que ese régimen del 78, que ese conchabeo de la clase política, que esa constitución que vale para una cosa y para su contraria, que en lugar de destruir todo aquello y levantar otro modelo, pues prefirió quedarse en casa y decir aquello de me podía haber tocado a mí. ¡Qué barbaridad, qué barbaridad! Me podía haber tocado a mí, yo estaba cerca. Ese olvido, ese libro, esa escritura, esos capítulos que tú mencionas, son más necesarios que nunca, porque, como digo, el olvido no es un capítulo que nos podamos permitir individualmente cada uno de nosotros. Nos corresponde como sociedad, y yo me niego a que esta sociedad olvide nada de lo que ha sufrido por el mero hecho de ser España. Pues por mi parte ya no hay más preguntas. Ahora, sí, Jesús, como vamos de tiempo, 2 o 3 preguntillas se pueden admitir del público. Sí, de todas formas. Lo que sí que os iba a pedir, y seguro que se trata de preguntar, seguro que todos vosotros daríais un meeting relacionado con este tema, pero lo que se trata es de preguntar y que sea Martín el que conteste. Lo digo porque yo cuando estoy allí también me enrollo mucho en la pregunta y os comprendo perfectamente. Antes de las preguntas, yo quería agradecer, por supuesto, a los dos el haber estado aquí. Sé que para vosotros el venir aquí es algo muy importante y que lo hacéis con muchísimo agrado. Sobre todo, gracias por tu magnífica presentación a Martín. Martín, gracias por tu humildad, por tu compromiso, por tu militancia. Esas 3 cosas, entre otros muchos adjetivos más, te describen perfectamente. Pero primero, fíjate, yo marcaría la humildad. Después de todo lo que has hecho, lo que haces y lo que harás, remarco mucho tu humildad y, por supuesto, tu compromiso. Y para ser breve, cuando has comentado ahora lo que hablabas del perdón, a mí siempre todo esto me recuerda cuando iba con mi padre en la mano al Museo del Ejército, aquel cuadro grande, que ya no figura en el nuevo Museo del Ejército, que ahora es tan frío y tan impersonal. Y bueno, lo decía muy claro, era cuando los asesinatos de Paracuello. Españoles, perdonad, pero no olvidéis. Esto lo tenemos que tener muy claro. Perdonad, pero no olvidéis. Y nada más, muchas gracias a los dos. Y bueno, 1 o 2 preguntas, por favor, que el tiempo se nos ha echado encima. Miguel Ángel. ¿Las asociaciones de víctimas de ETA son verdaderamente memorialísticas o se han convertido ya en un cajón de recibir subvenciones? Son sistémicas, absolutamente sistémicas. Ha habido algún momento de ruptura de las oficiales donde se han creado otras que inicialmente tenían alguna intención de recuperar el estilo de las iniciales, pero la realidad es que son organizaciones sistémicas que se dedican a hablar del terrorismo en virtud de sus impactos sociales, de que es verdad que hay que hacerlo, ¿no? que hay funciones que tienen que ver con los psicólogos y con la vida después de, y con la pérdida de la familia, y con el luto, y con un montón de cosas. Sí, hay que hacerlo. Pero no solo es eso lo que hay que hacer, y esas organizaciones se han dedicado tristemente a compadrear con el poder político, a recibir subvenciones del poder político, a escribir libros o mejor dicho, revistas mensuales en los que se otorgan continuamente premios unos a otros por lo bien que lo han hecho, y en los que ha desaparecido cualquier atisbo de reivindicación, sin ninguna duda, de la memoria. No, de vez en cuando aparece alguien porque algo indignante no cuela ni por esas, pero es marginal, no, absolutamente. Una más y terminamos.
Beatriz. Quería saber tu opinión sobre programas como uno que hubo en Movistar, que salían etarras y víctimas, hijos de asesinados, que en algunos casos había sin mucho compadre. Sí, sí, también se ha hecho, también se ha hecho. Se nos llama de vez en cuando a las víctimas, se nos ha pedido, a mí se me llegó a pedir que si me podría entrevistar con Suárez Gamboa, que era el supuesto arrepentido del asesino de mi padre. Lo hacen precisamente porque forma parte de ese compadreo, forma parte de ese modelo en el que, por lo visto, la paz se construye a base de las concesiones de los demás. Por lo visto, la paz se construye a base de que las víctimas reconozcan no sé qué tipo de responsabilidad o de culpa respecto de sus verdugos, y en los que el olvido y el conchaveo son suficientes. Algunos de los que yo he mencionado han jugado a eso también. No así sus familiares más directos, o sí, de vez en cuando, porque es difícil moverse en ese ambiente. A mí personalmente, como víctimas que son, prefiero no calificarlos, pero si tuviera que hacerlo, las palabras que me salen son bastante feas. No me representan, desde luego, como víctimas. Perfecto, pues gracias Jesús, gracias Martín. A vosotros. Recordar, mañana sábado y el domingo en Militaria, en el pabellón de cristal de la Casa de Campo, la Vieja Guardia, la Hermandad de la Vieja Guardia tiene un stand, tenemos que ir todos allí, además de ver la feria, por supuesto, a estar con nuestros camaradas que están allí los 2 días, el sábado de 10 a 8 y el domingo de 10 a 3 de la tarde. El próximo viernes, 12 de mayo, conferencia, los Viernes Culturales de la Vieja Guardia, la Guerra Civil Aérea a través de los cuadros del Museo del Aire. Y ahora, todos a comprar el libro, 20 euros, está regalado, que lo va a firmar Martín. Muchísimas gracias a todos.